Hola, hola, buenas tardes y bien buenos días a quienes están en otros continentes. Mi nombre es Natalie Marulanda, soy médica, me dedico al campo del área complementaria de la salud y a su vez al crecimiento personal. Sigue, Marce. Bueno, yo saludo a todas las personas que nos puedan escuchar. Soy Marcela Salazar, soy terapeuta integrativa también. Me dedico a hacer terapias, a hacer talleres, a hacer el compartir de los conocimientos y las experiencias de la vida. Entonces les damos la bienvenida. Hoy estamos aquí para hablar de diferentes actividades, pero también de un tema que es muy importante y es cómo conectar con el corazón. Qué es eso que nos mueve al interior? ¿Y qué es eso que consideramos que significa estar conectados al corazón, Nati? Sí, pues realmente el corazón es esa brújula, ¿no? Decíamos, es esa brújula que te dice, que te lleva, que te conecta, que te orienta hacia ese a dónde, ese camino. Ujú. Y es que muchas veces esa brújula y ese que llamamos y escuchamos, esa coherencia cardíaca, que es ese actuar desde ese corazón, se- es como si le entrara como, no un virus, porque no para ponerlo en virus, pero un poco de ruido más bien. Y entonces esa brújula deja de estar como tan afinada por esos por ruidos como los juicios, el debería, porque no has hecho, las creencias limitantes y, entre otras cosas, fidelidades familiares, etcétera, que hacen que a veces esa brújula, esa conexión hacia ese ser profundo, hacia ese que te va a dirigir, de pronto pierde su rumbo. Entonces, nosotras venimos haciendo un precioso proyecto que es en torno a eso, a ese entorno, a volver a conectar con tu corazón, a poder afinar ese corazón y a poder encontrar esa brújula que te lleva por este sendero precioso del conocimiento personal, de poder ir a conectar con esa esencia, con tu alma y bueno, hacer que nuestro transcurso, nuestra vida en este recorrido como humanos sea lo más agradable posible, comprendiendo que estamos en un aprendizaje constante, ¿cierto, Marce? Totalmente, totalmente. Yo creo que una de las dificultades que nosotros hemos experimentado ya desde el punto de vista personal y como terapeutas es, es ese intentar solucionar los temas o intentar transformar nuestra vida en diferentes aspectos y encontrarnos con que no se logra, encontrar con que hacemos muchas cosas y no logramos llegar o no logramos transformar eso que queremos. Entonces, una de las motivaciones para este trabajo que estamos haciendo es esas preguntas que nos hacemos, ¿no? ¿Cómo podemos seguir ayudando y cómo podemos nosotros seguir transformando nuestra vida? Entender que las cosas que nos suceden, las dificultades que tenemos, son producto de miles y miles de años de conciencia, seguramente, y de un montón de circunstancias que nos han convertido en lo que somos hoy. Entonces, este trabajo es un trabajo de paciencia, es un trabajo de intentar cosas, es un trabajo de ir quitando capas, ir develando eso que nos lleva a vivir circunstancias difíciles. Y nuestro reto siempre es encontrar el cómo, ¿no? Encontrar el cómo hacer eso. Y una de las cosas que definitivamente nos sirve mucho es estar conectados con los propósitos de nuestra alma. Para poder hacer eso, pues lo primero que necesitamos es activar este corazoncito. Y, y una de de los retos que tenemos ahorita es ese, ¿no? Cómo conectar con el corazón, cómo escuchar al corazón, cómo mm, tener esa posibilidad de recibir una información que esté más orientada con nuestra alma y menos con nuestra personalidad. Entonces, de eso es lo que también vamos a hablar hoy. Así es. Y es que contarles que este proyecto nace, bueno, nosotras venimos trabajando hace ya bastantes años. Nos conocimos en el mundo de la sintergética y como terapia.
Y luego la vida nos fue uniendo, Marce con sus conocimientos en constelaciones familiares, en sus temas también de conocimientos respecto al manejo emocional. Y yo desde el punto de vista más desde la biodescodificación, desde o aspectos, digamos, no diferentes, simplemente más bien complementarios. Y entonces eso fue uniéndonos y, y compartiendo. Muchas veces vemos pacientes en conjunto, porque te das cuenta que las constelaciones no es que o constelo o biodescodifico o hago liberación, sino simplemente todo es ayuda, todo es Claro. una herramienta en ese proceso de lo que decíamos. A veces hay capítulos que parece que ya nos habíamos leído y resulta que parece que volvimos a la página 1 y uno dice, pero ¿cómo así? Si yo ya me lo había leído, yo ya No había pasamos escuchado el lo de mi examen, mamá y nos nos hacen damos cuenta que repetir. no, y volvemos al salón de clases y otra vez estamos sentados, pero realmente no estamos sentados en el mismo lugar, ¿no? Estamos Ujú. sentados en la misma clase, atendiendo tal vez la misma materia, pero con un nuevo cuaderno. Y esa es la idea, reescribir nuestra historia desde esta otra óptica, desde la óptica de ese conocimiento, desde, a veces tenemos esa historia que nos contaron o esa historia que creemos que nuestros padres vivieron, que nuestros ancestros vivieron y que tenemos la tendencia a repetirlo o a intentar resolverlo, pero que a lo mejor no fue así. Entonces, empezamos ese trabajo y descubrimos cómo vinculando herramientas de biodescodificación y de constelaciones familiares podíamos elaborar una preciosa oportunidad de reescribir desde el corazón la historia y poderla vivir desde otra perspectiva. Sí, Sí, Marce, sí. ¿qué opinas? Fíjate que una de las cosas importantes que nos hemos dado cuenta en este trabajo que hacemos es la importancia de la mirada que tienes respecto al pasado, ¿sí? Tanto en biodescodificación como en constelaciones familiares. No es solamente es importante los hechos, sino cómo los interpretas y cómo extraes de esos hechos una información que te ayude a ti a transformarte. Evidentemente la historia no la podemos cambiar. Yo no puedo cambiar lo que pasó con mi abuelo, con mi abuela, con mi mamá, con mi trastatarabuelo, con las personas que pudieron formar parte de mi sistema. Pero sí puedo extraer los aprendizajes. ¿Y por qué no es el qué tan de malas que llegué yo a esta familia donde pasaron tantas cosas? ¿O, o cuál es la razón? ¿Sí? ¿Cuál es el azar que me trajo a vivir en este sistema familiar? Sino el para qué. ¿Qué es lo que yo tengo que aprender de mi sistema? ¿Qué es lo que tengo que aprender de esas circunstancias traumáticas, difíciles, dolorosas, de esos duelos sin resolver, de esas cosas que a veces rechazamos porque son difíciles o que queremos olvidarlas porque no podemos solucionarlas? Entonces, en este trabajo, lo que más nos importa también es esa mirada que si la hacemos desde el corazón, desde la compasión, desde el no juicio, nos va a poder permitir avanzar, ¿sí? Entonces, en ese sentido, empezamos un trabajo muy bonito que es escribir la historia familiar, pero escribirla no solamente como quien escribe una biografía, sino con una mirada compasiva, con unas herramientas que nosotros aportamos, que nos permiten darle un giro y resignificar la historia y lo difícil. Entonces, a partir de ahí, decidimos seguir como ese camino del corazón y ese camino del alma y acompañar ese trabajo que significa, en constelaciones se habla de llevar al corazón, incluir, ampliar la mirada. Entonces, eso lo convertimos en herramientas concretas y herramientas que cualquier persona puede utilizar para poder hacer su trabajo personal. Entonces, eso es lo que estamos aportando en un ciclo de talleres que vamos a compartir, y que de los cuales queremos hablarles hoy. Exacto. Entonces tenemos ese camino, primero ese conectar
con esa brújula, Ujú, ese poder escuchar ese susurro que está muy dentro, que es ese maestro muy interior, para de ahí, a partir de ese corazón ya más alineado, intentando hacer que haya menos ruido, ujú, poder ir a hacer ese corazón que se conecta con tu mano y que escribe, ¿no? ujú. Pero que a su vez te guía en ese camino hacia ese sendero del alma. Y de ahí se derivan esos talleres que, como menciona Marce, que vamos a estar impartiendo próximamente. Ahora les damos un poquito más de información. Y es que a veces, decíamos con Marce, pasa que empezamos, nos parece que decimos, pero como terapeutas, pero si ya hemos trabajado por acá, por Sí, allá, nos metemos por un lado, por el otro, y a uno como terapeuta le da la impresión de que a veces mm, todavía no queda, no se genera ese clic, ¿no? Yo le decía a una paciente, le decía, mira, esto es como hacer un puzzle, un rompecabezas. sí. Entonces tú encuentras primero las fichitas de la esquina, las de esquina, para poder hacer el marco. Los bordes, sí. Claro, para hacer el borde, el marco del rompecabezas, del puzzle, y luego empiezas a encontrar las piezas y llega un momento en que a veces se me perdió una pieza, parece que no encuentro la pieza. Ojo que a veces en ese puzzle nosotros también intentamos, como seres humanos, darle como llenar un vacío, y entonces si mi puzzle, si mi rompecabezas es del mar, pongamos, y me encuentro una ficha verde, queda perfecto ahí, la lleno, Y ¿no? la Y de pongo ahí, a como la simple, fuerza. claro, o a la fuerza, o simplemente como, uff, aquí ya, y esto, ya, listo, puzzle terminado. Pero realmente ese rompecabezas de la vida te dice, no, espérate un momentico, tienes que encontrar la pieza La azul. que, Si es tu deseo y tu camino de alma, porque a lo mejor en esta experiencia no vienes a hacer ese ejercicio. de acuerdo. Entonces, esta es una invitación también a que cuando te encuentres en ese proceso, y sea con nosotras, sea con otro terapeuta, sea en tu proceso interior, sea un proceso cualquiera que tu ser y tú hayas decidido hacer, ten paciencia y constancia. Hay veces que con un solo protocolo suceden, como diría nuestro profesor, el doctor Jorge Carvajal, dice, los milagros ocurren, los milagros entre comillas, para que te des cuenta que es posible. Pero hay veces que por más de que das 300 vueltas, la pieza no No aparece. aparece. Pero yo personalmente, y yo creo, y Marce también, porque yo conozco su trabajo, nosotros somos de hasta que no encontramos esa pieza, y si no Estamos podemos, ahí pues vamos buscando. a pedir ayuda. Claro, y si no podemos, pues pediremos ayuda a un colega que nos ayude. Pero es como una invitación a constancia. Constancia, mucha Paciencia. atención a tu pensamiento y atención a ese proceso de transformación. Así es. Fíjate que me encanta porque además me encanta hacer rompecabezas y yo creo que esa fue una de las actividades en mi vida que me dio paciencia. Entonces, es eso, ¿no? El rompecabezas de nuestra vida es de muchos colores y de como muchos detalles que parecen o están ocultos y que lo que necesitamos es ir como poniendo luz para poder encontrar exactamente lo que encaja y que nos va a ayudar a que nos movamos a un lugar de más luz, de más conciencia y de movimiento en términos de la conciencia. Entonces, esa persistencia es lo que tenemos y esas estrategias y esa creatividad es lo que marca nuestro trabajo y nuestro trabajo como talleristas o como personas que comparten herramientas para el crecimiento personal. Entonces pueden contar con ello, pueden contar con que vamos a estar ahí acompañando y buscando lo que cada persona necesita, porque a veces lo que le sirve a una persona no le sirve a otra, ¿sí? Y Así eso también lo reconocemos nosotros, pues, en nuestro propio trabajo personal. Entonces, en este camino del corazón, de esa herramienta tan poderosa que es conectar con el interior,
tenemos como varias oportunidades que queremos compartirles de ese trabajo personal. ¿Qué tal, Nati, si les contamos un poco a las personas que nos escuchan cuáles van a ser esas actividades que vamos a hacer en los próximos meses? Exacto. Bueno, pues ahora en marzo tenemos unas actividades presenciales en Colombia. El día 2 de marzo vamos a estar en Ubaté, en ese precioso sitio donde ven ahí a Marce rodeada de esa naturaleza maravillosa, Ubaté, Cundinamarca. Aquí vamos a hacer un taller que ya es segunda edición del taller El Camino del Alma. Un taller muy bonito en el cual estamos en ese contacto con esa alma, esa esencia, pongámosle alma, punto cero, punto luz, ¿no? Esto no es una explicación religiosa, sino es más una vivencia de a qué vienes, pero muchas veces ese a qué vienes requiere también darte la oportunidad y pedir también permiso para poder dar esos pasos. Entonces, este es un taller vivencial que dura pues todo el día, en donde también rodeados por esa naturaleza preciosa, pues esperamos poder acompañarles y qué maravilla quienes se animen a estar en ese proceso de transformación. Sí, es como tener un espacio para encontrarnos, donde no solamente tendremos como esa oportunidad de acceder a lo que nosotros como terapeutas hemos preparado, sino es ese contacto con las otras personas, ¿no? Es como el grupo que se arma, es un grupo, es un tejido que nos va a ir mostrando características y de pronto aprendizajes que nosotros necesitamos tener. Entonces va a ser una experiencia muy bonita, muy práctica, de ejercicios muy prácticos y de esa oportunidad de darnos el regalo de estar un día, eh, pasarla bien, aprender cosas y transformar nuestra vida. Así es. Pero Posteriormente estaremos, ese es este uno, es pero uno. tenemos varios. Estaremos también en Cartagena realizando un taller junto con una compañera nuestra, Diana Vaquero, que se llama De Oruga a Mariposa. Este es un taller también en donde conectando con el corazón, esperamos encontrar esas alas realmente que te ayudan en ese vuelo. Pero para abrir esas alas hace falta pasar y darte cuenta quién eres tú, esa oruga, cuál es tu crisálida, cuál es esa envoltura que a veces no te deja expandir para ese renacer a esa apertura de tu vuelo desde la libertad conectada con el corazón. Sí, Taller es precioso. como es el símil que nos ayuda a entender cuáles son las etapas en las que estamos, cuáles son las cosas de pronto de nuestra vida que no se han transformado y qué nos impide hacer ese camino, ¿no? Pues es por eso utilizamos ese símil tan bonito de la mariposa, de la transformación de la mariposa, para ayudarnos a comprender nuestro propio trabajo interior. Claro, y este es un taller que pues vamos a dictar en un lugar precioso, en donde tendremos actividades también, no solamente en sitios dentro, sino también estaremos a orillas del mar y podremos también conectar con ese aspecto de la naturaleza, si bien en Ubaté es con naturaleza verde total, De pues montaña, aquí allá va a en ser el montaña, mar. allí es mar. Así que también una oportunidad de pasar un día maravilloso, un fin de semana maravilloso, porque tenemos también actividades de constelaciones y también haremos los talleres de geometría sagrada ahí. Y luego en Bogotá regresamos y Ajá. seguimos con el taller de ese encuentro al corazón. Ese taller en el cual esperamos encontrar esa comunicación, esa escucha a tu corazón, pero una escucha más allá del latido cardíaco. Es una escucha genuina, profunda, soltando juicios de esa escucha para que ese que vas a reescribir la historia pueda hacerlo desde una conexión al máximo.
como si el dial de tu radio lo sintonizaras a lo mejor posible para de que el acuerdo. ruido externo sea menos y que tú puedas tener esa oportunidad de genuinamente de ser es tú mismo ser tu compañero de camino y reencontrarte, ¿no? Claro. ¿Quieres compartir algo más de ese taller, Marce? Bueno, yo creo que de ese trabajo que hemos intentado completar para poder tener herramientas para acompañar. Ese trabajo de la compasión, de los juicios, de incluir en el corazón, de ampliar la mirada, es lo que hemos sintetizado en este taller. Es, yo creo que es una herramienta muy valiosa de ese camino de transformación. Cada uno de los talleres que nosotros hacemos están buscando como aportar algo, aportar una herramienta y acompañar un proceso desde diferentes lugares. Creo que todos se complementan y esa es la idea. Y en este de Camino al Corazón, mm, yo creo que nos permite sintonizar, como dices tú, y nos permite tener una mirada profunda, amplia hacia nuestra historia, hacia la historia de nuestro sistema familiar, hacia esas raíces, porque es que si no tenemos raíces no podemos desarrollar alas, ¿sí? Y si tenemos algo pendiente en nuestro pasado, pues no vamos a poder caminar hacia el presente y hacia el futuro. Entonces, esto es lo que significa también este taller. Y luego continuamos Sí, sigue, sigue. Perdona. bueno, tenemos más actividades y especialmente tendremos algunas actividades online que ya les iremos comunicando. Y más o menos hacia finales de abril, 27 de abril, esperamos tener un taller online en donde haremos esa segunda edición de esa escritura o utilizando todas estas herramientas de volver a ese resignificar la historia, porque realmente es un ejercicio que creemos firmemente puede ser, puede ser muy importante y puede además darnos esa oportunidad de cada vez ser más conscientes de lo que nos sucede. Claro, En conscientes mal, de todo lo que tú dices, ¿no? Tener una herramienta, porque una cosa son las vivencias, lo que ha sucedido en nuestra historia y otra cómo la miramos. Entonces, es muy importante eso, trabajar esa perspectiva, trabajar esa forma en que podemos no cambiar la historia, pero sí cambiarla para nosotros. claro. Y esa es como la idea. Luego en mayo, que ya Marce estará aquí en España a finales de mayo, junio. Esperamos tener nuevamente ese taller. Ya habíamos hecho esa primera edición del Camino del Alma. Ujú. Haremos esa segunda edición del taller En del corazón España. Ujú. aquí en España. Y seguramente, bueno, vamos a tener también encuentros de constelaciones familiares y otros talleres en los cuales nosotras pues estamos muy vinculadas, que es a través de la geometría sagrada. Claro, Geometría sagrada como estructura de ese plano, de ese orden en el cual realmente podemos nosotros vivir. Así que, bueno, Marce, tenemos unos retos maravillosos este semestre. así es. Tenemos una Totalmente. agenda muy interesante. Nuestra creatividad está al servicio de las personas que se acerquen y en las que podamos acompañar. Entonces los invitamos a que nos acompañen, a que nos sigan en redes sociales, a que se unan como a los grupos que tenemos donde compartimos la información. Y cualquier pregunta, comentario, consulta, pues al final de este video les vamos a dejar nuestros datos para que tengan cómo escribirnos. Así es. Pues muchas gracias, Marce. Gracias a todos los que nos van a escuchar pronto. Y bueno, nos vemos en nada. Nos vemos muy pronto. Sí, señora. Un Chao. abracito.
Un besito. Gracias.